Primero que todo, entonces, les doy las gracias por venir el día de hoy, por asistir a esta reunión. Sé que fue como así de última hora, pero pues me agrada mucho saber que hay muchas personas interesadas. Sé que muchas también verán más adelante en el canal de YouTube la grabación. El día de hoy pues he querido hacer una presentación del libro que ha escrito el doctor Carlos Daniel Arias. Este libro pues salió hace poco, ha sido uno de los más vendidos según Equigrama, que tiene su gran biblioteca jurídica y que en Twitter pues muchas de las personas que estamos ahí conectadas también lo siguen. Ha sido pues un importante lanzamiento y quise pues la verdad dar este espacio para dar a conocer el libro. El libro pues se llama De los delitos de infracción de deber. Su autor, el doctor Carlos Daniel Arias Lozano, es abogado, especialista en Derecho Penal de la UNAP, magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, es profesor en pregrado de mi alma mater de la Universidad Industrial de Santander. También es profesor en varias especializaciones de varias universidades. Le encantan los libros, especialmente leerlos, atesorarlos y a veces también escribirlos, como en el día de hoy. Vamos entonces a darle el espacio al doctor Carlos Daniel para que nos dé entonces un saludo antes de comenzar esta entrevista. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Judith Natalí. Buenas tardes a todos los amigos que se han conectado a esta charla que trataremos de tener en la tarde de hoy. Para mí, pues, como siempre, es un orgullo pues estar dialogando, discutiendo un poco sobre las ideas que se proponen a veces desde la academia, pero también estoy muy contento el día de hoy por la invitación que me hace Judith, porque pues la difusión de su canal es para mí muy importante y pues me llena de alegría. Entonces a todos muy buenas tardes. Espero que nos pasemos un rato agradable y podamos discutir algunas ideas de las que se plasman en este texto que estamos presentando. Muchas gracias, Carlos Daniel, por aceptar la invitación. Para mí es un honor realmente tenerlo aquí. Pues la idea del canal es pues difundir información de interés jurídico para estudiantes, para profesionales. Es la primera vez que hago esta especie de formato. Normalmente subo conferencias que se han hecho en otros espacios. Sin embargo, quise intentar algo nuevo y pues aprovechando que que nos conocemos y todo, pues obviamente pues quise abrir este espacio pues más como una entrevista, por decirlo de alguna manera, donde quiero que abordemos de manera general algunos aspectos del libro. Ustedes entenderán obviamente que no se va a abordar todo el libro, porque pues precisamente la idea es que ustedes lo conozcan, que ustedes también se interesen, sepan qué tiene y también pues obviamente lo adquieran y pues se abra el debate obviamente una vez leído el libro. Cuando esté en el canal de YouTube les voy a dejar el índice también para que ustedes puedan ver cuáles son, digamos, los temas principales que se abordan, porque obviamente el día de hoy vamos a tratar algunos de ellos, entonces la idea es que ustedes después puedan verificar qué otros temas también aborda el autor e igualmente también les dejo el link de donde lo pueden adquirir, pues por lo menos de la reseña que hace Ledger, porque hay muchas librerías jurídicas donde podrán adquirir. Igualmente les recuerdo a las personas que se conectan que hice el bloqueo de los micrófonos a efectos de poder, pues que no hayan interrupciones a lo largo de esta charla. Igualmente, pues después si puede haber un espacio, dependiendo del tiempo de algunas preguntas, pues me pueden alzar la mano para poder activarles el micrófono. Bueno, entonces, empezando con esto, vamos con la pregunta número 1, que va a ser como la más introductoria de todas, y quisiera, doctor Carlos Daniel, que empezáramos pues con lo básico del tema del libro, y es cómo definir a nivel normativo los delitos de infracción de deber. ¿Cómo hacemos para identificarlos en el ordenamiento jurídico, para darnos cuenta al leer la norma que estamos frente a un delito de infracción de deber? Gracias, doctora Judith. A ver, ¿cómo respondería yo esta pregunta? Mire,
Ustedes conocen que en materia de autoría y participación, pues nosotros los que nos dedicamos al derecho penal, usualmente trabajamos con una herramienta que pues es muy común, es muy popular, no solo en la doctrina, sino en la jurisprudencia misma, que es la teoría del dominio del hecho, ¿cierto? De la que se requiere que para considerar autor, es decir, el protagonista de un delito, la figura central de un delito, pues tenemos que determinar si esa persona posee, en el caso concreto, el dominio del hecho o no. Y entonces, mire esta curiosidad, doctora Judith. La persona que tal vez en el mundo más ha trabajado el tema del dominio del hecho es el profesor alemán Klaus Roxin. Y Klaus Roxin, en un libro de 1963, que de hecho fue su escrito de habilitación para ingresar como catedrático de Derecho Penal en Alemania, que se llama Autoría y Derecho en el Derecho Penal, Autoría y Dominio del Hecho, perdón, en Derecho Penal, pues planteó todas las herramientas que nosotros actualmente conocemos dentro de las teorías del dominio del hecho, ¿cierto? Entonces él planteaba que cuando una persona sin mediar otra persona diferente de manera directa, unipersonal y con plena conciencia llevaba a cabo un delito, por ejemplo, acuchillaba a otra persona y le quitaba la vida, pues eso podría establecerse que tenía el dominio en concreto de ese hecho. También señaló en ese libro que podía ese dominio llevarse a cabo a través de la instrumentalización de otra persona, de una persona que estuviera adelante, ¿cierto? Serían los casos de autoría mediata. Y allí el profesor Roxin entonces propone que hay unos casos paradigmáticos de autoría mediata, que es cuando una persona controla la voluntad de otra persona que está delante de él. Ese dominio de la voluntad se puede llevar a cabo bien sea porque lo hace inducir en un error, bien sea de tipo, de prohibición, porque lo coacciona dentro del contexto de una insuperable coacción ajena, o porque acude a algo que en la doctrina o que él mismo llama el dominio por organización, que es cuando se emplea un aparato organizado de poder para la comisión de delitos. Por último, propuso que cuando varias personas se ponen de acuerdo para la comisión de un delito y se dividen el trabajo y llevan a cabo un aporte esencial en la fase ejecutiva del delito, pues podríamos hablar de un dominio funcional del hecho en los temas de la coautoría. Pero resulta, doctora Judith, que le causa a uno enorme perplejidad que ese gran trabajo del profesor Roxin, que son, qué sé yo, 900 páginas, cuando uno va más allá de la mitad, por allá en la página 700, pues el profesor Roxin dice, miren lo que ocurre, hay que tener cuidado porque estas herramientas del dominio del hecho no aplican para todos los delitos que tenemos nosotros en el Código Penal. Entonces uno queda como un poco sorprendido, dice, ¿cómo así? Usted no viene aquí hablando del dominio del hecho, 700 páginas y las modalidades del dominio, que directo, que inmediato, que funcional, etcétera, para que usted me venga ahora a decir que eso no aplica en todos los delitos. Y es allí donde surge, digamos, las inquietudes en torno a qué ocurre con los delitos de infracción de deber. Dice el profesor Roxin, mire, es que hay situaciones, hay delitos en los que al legislador no le interesa que una persona tenga el dominio de un hecho, no le interesa que tenga en sus manos una actuación. Mire, yo le pongo un ejemplo, Judith. Si yo, un ejemplo, digamos que es dramático porque es lo que estamos viviendo un poco en la inseguridad actual. Si yo voy a un restaurante, ¿cierto? Con mi familia y me siento digamos, el balconcito del restaurante, como suele ocurrir, pedimos algo de comer y de repente llega una moto, se parquea al frente del restaurante, se baja una persona de la parte de atrás de la moto, nos apunta con un arma de fuego y nos pide que le entreguemos todas nuestras pertenencias, ¿cierto? En un hecho de esa naturaleza, dice Roxy, hombre, pues tenemos que determinar si esas personas tienen el dominio del hecho. O sea, mire, si es que la persona que se baja y le apunta a usted en la cabeza con un arma de fuego tiene el dominio sobre ese hurto calificado y agravado, si el conductor de la motocicleta lo tiene, si el campanero que los está esperando ahí en la esquina para avisarles si viene la policía tiene dominio del hecho, ¿verdad? Pero fíjese usted este otro ejemplo. Digamos, nosotros veo aquí que hay varias personas que estamos vinculadas a la rama judicial, digamos que administramos justicia. Póngase usted a pensar en el caso de un juez que presenció un juicio en el que las pruebas le demuestran que el acusado debe ser condenado, debe ser declarado responsable penalmente. El juez, por X o Y razón, puede ser porque recibió dinero o por cualquier otro motivo, contrario a la ley, decide que va a absolver, contrario a lo que indican las pruebas, a ese procesado, ¿cierto? Entonces va a cometer un delito de prevaricato por acción. Pero resulta que el juez
deja la confección de la sentencia en manos de otra persona, puede ser su secretaria, puede ser su esposa, por ejemplo, que también es abogada, le dice, mire, hágame un favor, redácteme un proyecto de fallo en el que se absuelva a este ciudadano y ya después se va a jugar fútbol con sus amigos y listo. Lo único que hace es imponer en esa sentencia, que es manifiestamente contraria a la ley, la firma. Entonces, Roxin lo que va a venir a decir es, mire, en un caso como este, nadie dudaría que el juez es el autor del delito de prevaricato por acción. La esposa, que ni siquiera trabaja en la rama judicial, sino que es ama de casa, pero tiene conocimientos jurídicos, que fue la que materializó la sentencia, la que construyó la sentencia, ella no es autora de ese delito, ¿verdad? Sin embargo, ella tuvo en sus manos, dominó ese hecho. Entonces, ¿qué va a decir Roxin ahí? Dice, es que mire, hay ciertos delitos, como este ejemplo del prevaricato por acción, en lo que le interesa al legislador no es que la persona tenga en sus manos el dominio de un hecho en un sentido material, ontológico, ¿cierto? Así en la realidad, sino que lo que le interesa al legislador en determinados delitos, como ese del prevaricato, es que el juez no desconozca los deberes inherentes a su función, ¿cierto? ¿Qué va a decir Roxin? En los delitos de infracción de deber, lo que le interesa al legislador para establecer quién es la figura central de un delito, quién puede ser autor, es quien desconoce deberes de naturaleza extrapenal, es decir, remite a aquellos deberes que están plasmados no dentro del Código Penal, sino, por ejemplo, en el caso de nosotros, Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, ¿verdad? Y estos ejemplos, digamos, se podrían extrapolar a otros delitos contra la administración pública. Hay un servidor público que tiene a cargo algunos bienes, se pone de acuerdo con terceros para que esos terceros se apoderen de esos muebles, ¿cierto? De esos bienes. De cualquier manera, puede ser entregando claves, puede ser permitiendo el ingreso a las oficinas donde se encuentran los bienes, lo que sea. Entonces va a decir Roxin, mire, si ese empleado público, en el momento en que los terceros se apoderan de esos muebles, hagamos de cuenta que son computadores, impresoras, demás, ni siquiera estuvo presente, eso no significa que ese servidor público no sea autor del comportamiento de peculado por apropiación, ¿cierto? Pese a que materialmente no tuvo en sus manos el apoderarse él mismo de los bienes, lo que sí hizo fue infringir deberes de naturaleza extrapenal que permitieron que terceros se apoderaran de esos bienes, ¿cierto? Esto ocurrió, Judith, en el año 1963. Es decir, pues ya esto no es, digámoslo, nada nuevo, ya viene a cumplir casi 60 añitos que se viene discutiendo en Alemania sobre este tema. Pero, ¿qué pasó con esto de los delitos de infracción de deber? Esto sirvió para que posteriormente las corrientes funcionalistas del derecho penal, ¿cierto? Con Gunther Jacobs a la cabeza, reinterpretaran o reformularan el tema de los delitos de infracción de deber. Es decir, no se va a desconocer la propuesta de Roxin, sino que lo que se va es a darle una fundamentación principalmente de naturaleza filosófica y sociológica para entender en qué es que consisten esos delitos de infracción de deber. Entonces, nosotros sabemos acá, lo voy a explicar de la manera más sencilla que pueda. Yo siempre pongo este ejemplo. Miren, para el funcionalismo existen básicamente dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad que ellos denominan derivada de competencia por organización y una segunda responsabilidad que ellos denominan responsabilidad derivada de competencias por institución o competencias institucionales. ¿Cómo les explico yo esto de la manera más sencilla posible? Pues yo no sé si usted recuerda cuando uno estaba en el colegio, especialmente en primaria o por allá en prekinder. Entonces, la profesora, la directora de curso, decía que los niños todos debíamos participar en una obra de teatro, ¿cierto? Entonces debíamos participar en una obra de teatro en la que cada uno de los niños iba a tener pues un papel determinado. Yo no sé a usted, doctora Judith, porque pues, usted es una mujer muy bien presentada, muy seguramente usted tendría el rol protagónico de esas obras, pero a mí por lo general me tocaba ser de niño pasto o de niño árbol, ¿cierto? Que era como básicamente el que se quedaba ahí quieto sin hacer nada, ese era su único propósito, su única tarea en esa obra de teatro. Mire, con las responsabilidades de las que habla el funcionalismo pasa algo similar. Las que ellos denominan competencias por organización son las que están unidas, atadas a un rol muy básico o al rol más básico que puede desempeñar uno en la sociedad. ¿Cuál es ese rol? El que se llama el rol de ciudadano. A ese rol de ciudadano, lo único que le corresponde hacer
lo único que está obligado a hacer es a no dañar a los demás, ¿cierto? Un poco como lo indica el artículo 16 de la Constitución Política, es decir, uno es libre de hacer lo que se le venga en gana, ojo, pero tiene límites porque lo que se le venga en gana no puede implicar causarle daños a derechos de terceros. Entonces, en eso consiste básicamente la responsabilidad derivada de competencias por organización. Ellos lo llaman un sinalagma, libertad de acción versus responsabilidad por las consecuencias, que significa, palabras más, palabras menos, que uno puede hacer lo que uno quiera con su vida, siempre y cuando no le cause daños a terceros. Si usted le causa daños a terceros, entonces debe responder en virtud de esa primera forma, gran forma de responsabilidad, que son competencias por organización. La segunda forma ya no deriva de una obligación originaria de no dañar a terceros, que está establecida para todo tipo de ciudadanos, sino deriva de algo más. Doctora Judith, mire, las constituciones modernas, hago referencia a las que se han promulgado después de la Ley Fundamental de Bonn en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, todas, o muchas, prevén el principio de solidaridad, ¿cierto? La solidaridad es un principio fundante de un Estado social y democrático de derecho como el colombiano. En virtud de ese principio de solidaridad, lo que los funcionalistas van a decir es, mire, ¿qué ocurre con las competencias derivadas de responsabilidad por institución o competencias institucionales? Es que una sociedad no puede funcionar exclusivamente con el rol de ciudadano, es decir, con gente que ande por ahí libre por el mundo simplemente no haciéndose daño. La sociedad requiere de ciertas instituciones que permitan precisamente su funcionamiento. Y vuelvo de nuevo, porque nos sirve, ya que estamos jueces aquí en esta charla, pues a la labor que nosotros realizamos al interior de la Administración de Justicia. Calculen ustedes qué haría una sociedad en la que no hubiera jueces, es decir, ¿qué ocurriría con esos conflictos que actualmente son resueltos por un tercero imparcial para evitar la violencia privada, la venganza y etcétera, ¿cierto? Eso lo que significa es que la sociedad requiere determinadas instituciones como la Administración de Justicia, sin las cuales no podría ser posible su funcionamiento como sociedad. Y pues bien, fíjese usted, a esas instituciones positivas le puedo mencionar la administración de justicia, la estrecha comunidad de vida entre personas, como por ejemplo la que tiene su merced con su esposo, yo con mi esposa y mi hija, ¿cierto? La patria potestad, son instituciones de naturaleza positiva, en virtud de las cuales quienes están vinculados a la institución, ¿cierto? El juez en el caso de la administración de justicia, el padre en el caso de la patria potestad, el esposo con la esposa en los casos de estrecha comunidad de vida, esas personas ya no les basta para satisfacer las expectativas que de ellos se esperan, ¿cierto? Para cumplir con su rol, ya no basta con que se abstengan de dañar a terceros, es decir, no maltratar al hijo, no pegarle al esposo, etcétera, sino que lo que se exige de ellos son actuaciones de naturaleza ya no negativa, sino positiva, es decir, dicen los funcionalistas, que se construya un mundo en común, que se fomente la construcción de esa institución a las que están vinculados. Pues bien, los delitos de infracción de deber, después de echado todo ese carretazo, se inscriben dentro de esto que los funcionalistas llaman delitos derivados de competencia por institución. Entonces, ¿qué es importante rescatar de ahí? Mire, que hay determinadas instituciones positivas en la sociedad, vuelvo y repito, administración de justicia, patria potestad, estrecha comunidad de vida entre personas, etcétera. A esas instituciones positivas están vinculadas algunas personas que vamos a conocer como obligados positivos. Esas personas tienen aparejado en esa posición que están desempeñando en la sociedad unos deberes muy específicos que están consignados en la Constitución, en la ley e inclusive en los reglamentos. Si infringen de cualquier manera esos deberes, pues podrán llegar a ser responsables de los delitos que estén involucrados. Obviamente esto va a tener que tener algún tipo de precisión adicional en el ámbito del principio de legalidad, que creo que podremos hablar más adelante de ello. Pero entonces Judith me preguntaba, ¿dónde están ubicados los delitos de infracción de deber en el ordenamiento jurídico? Y la verdad entonces es que habría que decir lo siguiente. Dentro del gran plexo normativo, digamos, de la parte especial del código, uno lo que debería llegar a determinar es en qué casos al legislador le interesa como figura central, ¿cierto? Como fundamento del injusto del respectivo delito, que una persona tenga el dominio del hecho, ¿cierto? Pero habrá otros casos
Ejemplos paradigmáticos de eso son los delitos contra la administración pública, en los que al legislador no le interesa como fundamento del injusto para determinar la figura central de la autoría, no le va a interesar ese dominio del hecho, sino le va a interesar es la infracción de los deberes de ese obligado positivo. Entonces, creo que con esto podría haber dado respuesta a la pregunta, es decir, lo que hay que establecer es, digamos, las herramientas que podrían encontrarse en el texto estarían orientadas a establecer que hay dos tipos, digamos, de fundamento del injusto para determinar incluso autoría y el castigo de la figura central, uno de ellos derivados del dominio del hecho y otros derivados de infracción de deberes. Entonces, creo que con eso respondemos la primera pregunta, doctora Julio. Muchísimas gracias, doctor, creo que quedó súper claro. Me surge una duda entonces. Tengo entendido entonces que hay distintas, digamos, aproximaciones conceptuales dentro de la doctrina frente a qué se debe entender, digamos, estos delitos de infracción de deber y cómo se debe vincular la participación en estos delitos, la autoría de la participación. Pregunto entonces, ¿cuál es la posición actual de la Corte Suprema de Justicia en el tratamiento de estos delitos? Listo, gracias. En el libro no se hace un barrido muy profundo jurisprudencial en torno a la existencia o no de delitos de infracción de deber, pero sí se resalta, digamos, una característica que es usual en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Mire, cuando nosotros hacemos la distinción entre delitos comunes y delitos especiales, nos quedamos en un espectro apenas formal de la distinción, ¿cierto? Decimos, mire, delitos comunes son aquellos que pueden ser cometidos por cualquier persona, mientras que delitos especiales son aquellos en los que el legislador ha cerrado, ha disminuido el círculo de posibles autores, ¿cierto? Dentro de los delitos especiales decimos, hay delitos especiales propios, ¿cierto? Que son aquellos que no tienen un referente común dentro de los delitos comunes. Por ejemplo, el delito de prevaricato por acción no tiene un delito que pueda ser cometido si lo comete un ciudadano del común, no hay un referente dentro de los delitos comunes que se le asemeje. Y hay también delitos especiales impropios, que son, por el contrario, aquellos que sí tienen un referente dentro de los delitos comunes. Ejemplo, el delito de peculado por apropiación lo comete el servidor público que se apodere en provecho suyo de un tercero de bienes que tiene bajo su custodia. Pero si ese mismo comportamiento lo realiza no un servidor público, sino un particular, pues podemos estar ante un delito contra el patrimonio económico, bien sea un delito de hurto, de abuso de confianza calificado, qué sé yo. Es decir, son delitos que tienen un referente, un remanente dentro de los delitos comunes. Pero más allá de eso, más allá de decir, mire, tenemos delitos comunes y tenemos delitos especiales propios e impropios, no explicamos cuál en últimas es la razón del por qué el legislador en esos delitos especiales hace que el círculo de posibles autores se disminuya, se cierra y no todo el mundo pueda cometer esos delitos, sino solo determinadas personas. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha movido en ese espectro apenas formal de la distinción entre delitos comunes y delitos especiales, sin ofrecer un fundamento material para explicar por qué razón es que en los delitos especiales solo algunas personas pueden llegar a ser consideradas como autores. En el libro, pues lo que se propone es que a partir de la teoría de los delitos de infracción de deber, esa explicación de ese cierre de los posibles autores de un comportamiento delictivo obedece a que esas personas son obligadas especiales y que tienen unos ciertos deberes derivados de la Constitución, la ley, etcétera, que forman parte de las expectativas del rol que desempeñan en la sociedad y que al ser defraudadas esas expectativas, pues debe entrar la sociedad a estabilizarlas a través de la imposición de una pena. Pero podría decirle algo más, doctora Judith, si bien no forma parte de la pregunta, porque la pregunta estaba dentro del contexto de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sí se hizo un rastreo interesante en algunas decisiones de la Corte Constitucional, unas decisiones más bien viejitas de cuando era magistrado el doctor Eduardo Montealegre Linet, pues obviamente es un funcionalista, pero en decisiones en las que se decidía si habían actuaciones que debía conocer la justicia ordinaria o la justicia penal militar, se hacen unas reflexiones muy interesantes que dan
pie o permiten entender que en Colombia sí existen los delitos de infracción de deber. Pues entonces allí se dice, mire, es que quienes pertenecen a una institución como el Ejército Nacional tienen aparejados ese rol que desempeñan dentro de la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos dentro del territorio colombiano, una serie de deberes que al ser desconocidos los hacen responsables por el desconocimiento de esos deberes y obviamente el impacto que esto tenga de cara a la comisión de ciertos delitos. Entonces, si bien la Corte Suprema de Justicia solo ha hablado, se ha movido, vuelvo, insisto, en un plano apenas formal de la distinción entre delitos comunes y especiales, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sí se advierten algunos, digamos, trazos que permitirían dar ingreso a la figura o a la teoría de los delitos de infracción de deber. Correcto, interesante. Quisiera entonces, ya teniendo en cuenta pues el análisis normativo y doctrinal que usted ha abordado, ¿cuál sería entonces el criterio que se debe considerar para determinar la calidad de autor en dichos delitos de infracción de deber? Listo, Judith, gracias. Mire, sí, los artículos 29 y 30 del Código Penal, cuando hablan de la autoría y la participación, pues nos imponen unas exigencias que no podemos desconocer. La primera y más importante es que nosotros tenemos un concepto diferenciador entre autoría y participación en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, nosotros distinguimos entre figuras centrales, ¿cierto?, principales de autoría, y figuras accesorias que son las de participación, el determinador y el cómplice, y hubo una de las que tal vez hablaremos más adelante, que es el interviniente especial, que lo tiene por allí la parte final del artículo 30 del Código Penal. Conforme a la teoría de los delitos de infracción de deber, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la figura central, ¿cierto? El autor de ese comportamiento solo va a ser aquella persona que es un obligado especial, es decir, aquella persona que está vinculada a una institución positiva y que de cualquier manera ha desconocido los deberes inherentes a esa institución, ¿cierto? Todos los deberes que formen parte del rol como obligado especial. Si los ha desconocido, pues será la figura central del delito, es decir, el injusto para el obligado especial estará constituido no porque domine un hecho, sino porque ha infringido sus deberes. Yo que propongo, digamos, un poco en el libro, porque pueden hacerse unas críticas a esta postura de naturaleza funcionalista, que es decir, mire, si usted me va a decir, Carlos Daniel, que vamos a castigar deberes, pues entonces usted me está devolviendo prácticamente a la escuela de Kiel, ¿cierto? A la Alemania nazi, donde pues estas personas, por ejemplo, Dam y Schaffenstein, reclamaban que efectivamente se debía castigar deberes. Lo que pasa es que los deberes que ellos entendían debían castigarse estaban derivados de, digamos, de la sana voluntad del pueblo alemán, que era un concepto muy abstracto, que en últimas era exclusivamente lo que determinara lo que quisiera el Führer. Yo propongo algo más concreto, es decir, miren, los deberes a los que yo estoy haciendo referencia, que forman parte del injusto de los obligados especiales, son deberes que están previamente, o sea, es decir, antes de la comisión del delito, principio de legalidad, deben estar determinados en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Adicionalmente, yo en el libro también hago una propuesta un poco desde la teoría de las normas, en el sentido de señalar que obviamente no basta con la infracción del deber, ¿cierto?, para que la persona sea castigada por el delito. Volvamos a nuestro ejemplo del peculado por apropiación. El servidor público se pone de acuerdo con otras 3, 4 personas para que esas personas ingresen a su oficina y le roben, se lleven pues los computadores, las impresoras, las tablets, si los hay, no sé, porque nosotros no tenemos tablets en las oficinas judiciales, pero bueno, todo ese tipo de cosas si las hay. Se pone de acuerdo y les dice, vea, yo lo que voy a hacer es dejar las llaves de mi oficina en una materia que queda en tal lado, etcétera, quebranta sus deberes, ¿cierto? Entonces uno diría, allí ya está constituido el injusto de esta persona, pero no por ese solo hecho lo vamos a castigar como autor desde ya del delito de peculado por apropiación. ¿Por qué? Porque en virtud del principio de legalidad se requiere que de alguna manera, bien sea él o bien sea terceros, lleven a cabo las demás exigencias del tipo previsto en el artículo 397, es decir, que alguien se apodere de esos recursos públicos. Y póngase usted a pensar, doctora Judith, que pese a que este funcionario, este servidor, infringió sus deberes poniéndose de acuerdo con estas personas para que robaran los enseres de la oficina, esas otras personas por la noche se fueron por allá a tomar trago y a escuchar rancheras y ni siquiera se aparecieron por la oficina y nadie se apoderó de absolutamente nada.
Entonces, yo lo que propongo un poco desde el punto de vista de la teoría de la norma es, mire, de conformidad con la norma primaria, el fundamento del injusto, del obligado especial, es la infracción del deber. Eso va a ser lo que se le va a castigar, no el dominio del hecho. Sin embargo, en la norma secundaria, es decir, en una norma ya retrospectiva que tiene que analizar el juez al momento de imponer la sanción, tiene que verificar, entre otros elementos, pues todas las exigencias típicas del delito, como en el caso que acabamos de exponer, hombre, que en el peculado, de todas maneras, sea el servidor público, sea un tercero, pero que alguien necesariamente se haya apoderado de los recursos públicos, porque de lo contrario, pues ese comportamiento antinormativo, contrario a deber, no puede ser sancionado. Es lo que, digamos, en la doctrina Ezequiel Bacheli propone como actos que son antinormativos, pero aún no son punibles, ¿cierto? Para que sean punibles se requiere, pues, que se cumplan con las demás exigencias del delito. Yo creo que desde ese punto de vista uno podría solventar las críticas que se harían en torno, oiga, pero ¿cómo así que castigar deberes? ¿Eso no le parece que es un poco, que está un poco en contra de la doctrina liberal del derecho penal? Y yo diría, no, mire, la verdad es que no, porque lo que se trata de hacer, por el contrario, es garantizar esos principios liberales del derecho penal. Lo que vamos a señalar es, mire, la figura central va a ser la persona que infrinja los deberes, pero obviamente alrededor de esos deberes deben cumplirse las demás exigencias típicas del delito correspondiente. Entonces, ¿qué vamos a tener desde el punto de vista de la autoría, Judith? ¿Qué vamos a tener desde el punto de vista de la autoría? Que autor es todo aquel obligado especial que desconozca deberes, ¿cierto? En el libro, pues yo hago algún análisis en torno a las otras formas de autoría, ¿cierto? Que son la autoría mediata y la coautoría. Y llego a una conclusión que es la siguiente. Mire, si el fundamento del injusto en los delitos de infracción de deber es el desconocimiento de los deberes funcionales de la manera que sea que los desconozca, eso significa que la autoría mediata y la coautoría carecerían de rendimiento, porque si el obligado especial, como autor de atrás, domina la voluntad de un tercero para que ese tercero cometa el delito, o si el obligado especial se pone de acuerdo con otros para cometer el delito y lleva a cabo algún, digamos, en los términos de la coautoría, pues realmente lo que está haciendo allí es, de cualquier manera, en una, incidiendo en la voluntad del sujeto de adelante y en la otra poniéndose de acuerdo con otras personas y dividiéndose el trabajo criminal. Lo que está haciendo a través de esas dos actividades es igualmente desconociendo los propios deberes que son inherentes a su posición de obligado especial. Y de esa manera, si está desconociendo los deberes, pues significa que debe ser castigado sencillamente como autor directo. Carece, digamos, de rendimiento la autoría mediata y la coautoría porque serían igualmente formas de infringir deberes y esas formas de infringir deberes de cualquier manera deben ser reconducidas a una modalidad de autoría directa. Entonces creo que con esto, con esta explicación dejaría, digamos, abierta la discusión, pero también un poco resuelta la pregunta que ha propuesto Judy en este particular. Bueno, y atendiendo también al ejemplo, pues vamos precisamente a qué sucede cuando varias personas participan dentro de la conducta punible y ya aprendimos cómo determinar o cuál es la propuesta que se trae para determinar el caso del autor. Y las demás formas de participación, ¿cómo identificaríamos entonces quién actuaría como cómplice, determinador? Bueno, determinador ya vimos un ejemplo, o interviniente especial dentro de estos delitos de infracción de deber. Listo, Judith. Mire, esta pregunta es chéverísimo porque si hay algo que me parece que pueda impactar de manera positiva, digamos, la propuesta del texto en el ámbito al que nosotros nos dedicamos de la aplicación práctica del derecho penal, es sobre todo la figura del interviniente. Mire, antes de, digamos, poner la explicación, hace no mucho leí en la jurisprudencia un caso más o menos de lo que me acuerdo era así. Mire, una mujer fue condenada como determinadora de un delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Más o menos, ¿cuál era el contexto? Hagan de cuenta, en un pueblo cualquiera de Santander, una señora es propietaria de una miscelánea, en esa miscelánea pues vende algunos objetos, calculadoras, pongamos ese ejemplo, y esa señora pues convence al alcalde de que lleve a cabo un delito, de que cometa un delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y le asigne a ella un contrato de suministro de, qué sé yo, 40 calculadoras, lo que sea, de las que ella vende ahí, las que ella vende ahí en la miscelánea.
Pues bueno, vino el proceso y la señora pues fue condenada como determinadora del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Pónganse ustedes a pensar en que se trata de una persona que tiene una miscelánea, ¿sí? Muy seguramente es una persona de escasos recursos, que tal vez tendrá quinto primaria, etcétera, qué sé yo. Pero como el artículo 30 indica que el marco punitivo del determinador es exactamente igual que el del autor, pues lo que ocurrió en ese caso concreto fue que la señora dueña de la miscelánea pues fue condenada a la misma pena del alcalde, ¿cierto? Como determinadora del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Entonces, yo creo que situaciones como estas como que le indican a uno intuitivamente que algo no está bien, ¿cierto? Que algo es como injusto, ¿cierto? Algo no está bien. La señora se comportó mal, sin duda, pero resulta como intuitivamente injusto que se haya impuesto la misma pena, por ejemplo, que al alcalde. Entonces, mire, la propuesta que se hace desde el punto de vista de la teoría de los delitos de infracción de deberes, tenemos una figura central que es el autor, ¿cierto? El autor es un obligado especial, es decir, es una persona que está vinculada a una institución positiva. Esa institución positiva le asigna a ese autor, a esa figura central, unos deberes específicos que solo él puede incumplir, nadie más, ¿cierto? Esa es la figura central. Por eso, cuando desconoce esos deberes, ese va a ser el fundamento de su injusto, ¿cierto? Partiendo de eso, nosotros entonces podemos indicar qué va a ocurrir con las formas de participación, es decir, el determinador y el cómplice, y enseguida hablamos del interviniente. Mire, para el determinador, uno podría llegar a la conclusión de que es cualquier persona que sin ser un obligado especial, ¿cierto? Es decir, porque si fuera un obligado especial, ya no sería determinador, sino que sería un autor por estar infringiendo sus deberes. Entonces, cualquier persona que sin ser un obligado especial haga nacer en ese obligado especial la idea de cometer el delito de infracción de deber, sea cual sea la forma en que se la hagan hacer, siempre que sea efectiva, es decir, consejo, mandato, orden, instrucción, es decir, las formas tradicionales que venimos conociendo más o menos desde la propuesta de Reyes Echandía, pues será determinador de un delito de infracción de deber, ¿cierto? Entonces, resumo. Cualquier persona que sin ser obligada especial haga nacer en el obligado especial la idea de cometer el delito, pues será determinador. Y el cómplice, pues será toda aquella persona que igualmente, sin ser un obligado especial, contribuye en la realización del delito de infracción de deber de cualquier forma, incluso lo que es más dramático y digamos lo que genera discusiones en la crítica y en la doctrina, incluso aun cuando ese cómplice tenga el dominio fáctico sobre el hecho. Volvamos al ejemplo del peculado. Mire, el servidor público deja las llaves infringe sus deberes diciendo, mire, voy a dejar las llaves de la oficina en la matera de la entrada para que ustedes entren y raqueteen, mejor dicho, toda la oficina. Por la noche viene dos personas, ¿cierto? Pepito y Perencenjo, y efectivamente cargan con todos esos computadores. Se apoderan ellos mismos de esos computadores, impresoras, etc. Entonces, eso significa que desde lo fáctico ellos tienen el dominio del hecho, ¿cierto? Tienen un dominio de ese hecho, del apoderamiento. Pero en la realidad, como no son obligados especiales, en un delito de esta naturaleza, ese dominio es irrelevante. Simplemente son personas que sin ser obligadas especiales, es decir, que son ajenas a la institución, que no tienen deberes personalísimos que solo el obligado especial puede infringir, pues le contribuyen de cualquier manera a ese obligado especial en la comisión del delito de infracción de deber, en nuestro ejemplo, el delito de peculado por apropiación. Entonces, en síntesis, cómplice es el que de cualquier manera, perdón, el que sin ser obligado especial, es decir, sin estar vinculado por los deberes, de cualquier manera tenga dominio fáctico o no sobre el hecho, le contribuye al obligado especial a llevar a cabo el delito de infracción de deber, pues será considerado cómplice, ¿cierto? Tenemos entonces esas dos figuras. Quisiera detenerme un poco más en la del interviniente. Porque en el interviniente creo que hay una discusión supremamente interesante. La jurisprudencia básicamente ha tenido dos posturas sobre la lectura del interviniente especial, es decir, el que está previsto en el inciso final del artículo 30 del Código Penal. En una postura inicial, allí se me escapan los números, no soy bueno para retener números de jurisprudencia, pero pues allí en el libro tengo plasmada la línea jurisprudencial sobre esta materia. Hay una primera sentencia en la que la Corte, un poco vacilante, señala que la figura del interviniente aplica tanto a quienes actúen como
como autores, como a quienes actúen como partícipes en delitos especiales sin reunir la calidad especial del tipo, y eso implicaría que, digamos, para el cómplice se tendría que otorgar una doble rebaja, ¿cierto? Eso fue, aquí lo tengo ya, el auto del 25 de abril de 2002, bajo el radicado 12191, que es como la decisión fundadora de la línea. Pero a partir del año siguiente, en el año 2003, particularmente el 8 de julio, en la sentencia dictada bajo el radicado 20704, la Corte Suprema de Justicia varió su postura, que se mantiene incluso hasta el día de hoy, 2022, en torno al entendimiento del interviniente. Básicamente, ¿qué se han dicho en esas providencias que se han mantenido vigentes por ya casi 20 años? Se dice lo siguiente, mire, el interviniente es toda aquella persona que actúe como coautor de un delito especial, pero sin tener la calidad especial de autoría exigida en el tipo. Eso es lo que ha sostenido la jurisprudencia. Entonces, pues, ¿qué lectura se hace en el libro en torno a esta postura jurisprudencial? Primero, que es asistemática. Usted no puede decir que una persona es coautor de un delito cuando le falta la calidad de autoría exigida en el tipo, por ejemplo, la calidad de servidor público. Eso, desde el punto de vista del sistema, no es posible. Es decir, es contradictorio decir que una persona es coautor sin tener el fundamento para señalar que es autor de ese comportamiento. Eso es asistemático. De otra parte, lo que se propone en el libro es la siguiente lectura. Es decir, vea, esa figura del interviniente especial está orientada exclusivamente a delitos de los que hemos hablado en la tarde, ya poco noche de hoy, de infracción de deber. Mire, la figura del interviniente especial, no solo porque está, digamos, contenida en el artículo 30 del Código Penal que habla de los partícipes, sino pues eso sería un fundamento apenas formal, sino que hay un fundamento material para entender que la figura del interviniente solo aplica para partícipes de delitos de infracción de deber, es decir, para quienes actúen como determinadores o como cómplices en delitos de infracción de deber. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de ello? Pues la razón es muy sencilla. Acuérdense cuando al comienzo hablamos de los dos fundamentos diversos para derivar la responsabilidad penal en una corriente funcionalista. Uno, derivados de competencia por organización, rol de ciudadano, al que le corresponde simplemente no afectar derechos de los demás, y otras que son competencias institucionales, que ya son derivadas de deberes especiales positivos, en los cuales el obligado especial está ya obligado a llevar a cabo una construcción, un fomento a construir una vida en común con la institución a la que pertenece. Si uno tiene en cuenta esa doble distinción, pues puede comprender que el fundamento del castigo del interviniente obedece a que al interviniente, es decir, al determinador y al cómplice en delitos especiales, no se le puede sancionar con la misma drasticidad que al autor, que es un obligado especial, porque el fundamento de la responsabilidad es diferente. El caso del autor, en virtud de los principios de solidaridad y porque está inmerso en una institución positiva como la administración pública, la administración de justicia, la patria potestad, la estrecha comunidad de vida entre personas, en virtud de ese principio de solidaridad se le hace una exigencia superior, Mientras que los determinadores y cómplices, que como ya les dije, son personas que no están obligadas, que no están vinculadas a la institución, que no son obligados especiales y que hacen nacer en el autor la idea de cometer el delito o le colaboran de cualquier forma en la comisión del delito, esas personas, el fundamento de la responsabilidad de ellos no es la infracción de deberes derivados del principio de solidaridad, sino por el contrario, de no haberse comportado dentro del contexto del rol básico de ciudadano, es decir, absteniéndose de dañar bienes jurídicos ajenos. Entonces, esa diferencia entre el fundamento de responsabilidad en uno y el otro hace que, pues como sea lógico, la figura del interviniente sistemáticamente sea lo siguiente. Vuelvo y digo, aplica para partícipes en delitos de infracción de deber. Las consecuencias jurídicas de eso son las siguientes, pues que para el determinador habría que otorgársele la rebaja de pena de la tercera parte de la que habla el inciso final del artículo 30 del Código Penal, y para el cómplice habría que hacerle una doble rebaja de una parte, pues la que corresponde por naturaleza a la complicidad, y de otra la que corresponde a la figura del interviniente especial. El argumento un poco de la jurisprudencia aquí ha sido, oiga, pero es que se viola el principio de igualdad cuando a los cómplices de un delito especial,
especial, porque acuérdense que ellos no hacen la distinción material, de un delito especial se le daría una doble rebaja, mientras que al autor, al cómplice de un delito común, solo se le haría una sola rebaja. Entonces eso infringe el principio de igualdad. Pero la verdad es que lo que infringe el principio de igualdad es el fundamento que estamos teniendo jurisprudencialmente hasta el día de hoy, porque no es igual, repito, el fundamento de la responsabilidad del obligado especial, de la figura central del delito de infracción de deber del autor, que es la infracción de deberes derivados, entre otros, del principio de solidaridad establecido en la Constitución. Eso es bien diferente y es más grave, digamos, es más importante que la infracción del deber de ciudadano de no dañar a terceros. Entonces, por esa razón, digamos, desde un punto de vista dogmático y material, habría que hacer esa diferenciación y señalar que el interviniente, repito, es una figura que está prevista para partícipes, es decir, determinadores y cómplices en el contexto de delitos de infracción de deber, con las consiguientes consecuencias jurídicas que serían, primero, reconocer al determinador la rebaja de la cuarta parte de la pena y reconocer al cómplice una doble rebaja de pena. Yo creo que sería muy interesante proponer una discusión, digamos, sobre este punto que llamara un poco la atención sobre la aplicación judicial de la figura. Partiendo entonces de lo que acá, digamos, sintéticamente se ha expuesto, que es primero, superar la distinción formal entre delitos comunes y especiales y hablar más bien de dos fundamentos distintos de responsabilidad, competencias por organización y competencias institucionales. Y segundo, pues explicar que dentro de las competencias institucionales, las formas de autoría y participación no deben entenderse dentro del contexto del dominio del hecho, sino dentro del contexto de la infracción de deberes altamente personales, y eso hace que el entendimiento, la comprensión de las formas de autoría y participación sean diversas y sean pues las que he tratado de explicar hoy y que están propuestas en el libro, doctora Judith. La verdad, bastante interesante el asunto, puede tener una aplicabilidad judicial bastante importante. Por mi parte, creo que ya terminé las preguntas que tenía preparadas para hacer como este abrebocas del libro. Lo importante es que se conocieran aspectos fundamentales del mismo y obviamente llamar a que precisamente se hagan las lecturas y se abra el debate jurídico. No sé si alguien del público quiera hacer alguna pregunta directa al doctor. Podríamos, por cuestiones de tiempo, hacer unas 2, 3 preguntas. Veo que ahí en el chat, pues, algunos saludos, pero como tal una pregunta. No sé si el doctor Lázaro quiera comentarnos frente al caso. Creo que el doctor Lázaro es realmente la doctora María Lucía. Ahí al comienzo hizo la aclaración. Ay, sí, pero no dijo quién era. Correcto, no sé si la doctora María Lucía quiera exponernos el caso. No. Pero sí lo siguiente. Pero no sé si el doctor lo conoce, no sé. Yo creo, digamos, fundamentalmente que estas discusiones sobre delitos de infracción de deber, pues la doctora María Lucía, que ha trabajado fuertemente en unidades como las de administración pública, yo creo que serían una herramienta interesante para al día de hoy que estamos en discusiones, digamos, muy profundas en torno al tema de los hechos jurídicamente relevantes, que también este año se han publicado unas obras muy rigurosas sobre este tema. Es para decir, es que yo no sé si ustedes han percibido la dificultad de hacer títulos de imputación en delitos contra la administración pública, particularmente delitos que tengan que ver con contratos. Y eso ocurre, esa dificultad enorme en generar títulos de imputación correctos y hechos jurídicamente relevantes comprensibles, obedecen a que nosotros tratamos de atar esas formas de responsabilidad al dominio del hecho, y esos delitos no son delitos de dominio. Mire, un ejemplo cualquiera. Un alcalde dice, mire, hay que redireccionar este contrato, eso lo dice obviamente sin que, obviamente en un contexto en el que no es oficial, ¿cierto? No deja un documento, pero le da la instrucción al secretario de cualquier cosa que hay que torcer un contrato, y ya el hombre se va y el secretario entonces hace la fechoría junto con un comité evaluador, bueno, lo que pasa todo el tiempo.
Entonces nosotros tenemos muchos problemas, muchas dificultades para elaborar el título de imputación del alcalde. Decimos, pero el alcalde pues es el coautor, es un coautor del delito de contratos, incumplimiento de requisitos legales. Entonces uno va a ver, pero ¿cómo es coautor si en el momento de la elaboración, digamos, de la etapa precontractual o incluso en la suscripción, pues el hombre no tuvo participación alguna? O sea, se estaría viniendo abajo la última exigencia de la coautoría en los términos del dominio del hecho. Entonces, eso ha generado muchos problemas que se superarían un poco con esta propuesta de los delitos de infracción de deber para decir, mira, no, es que el señor, si yo tengo prueba de que eso fue lo que hizo, infringió sus deberes que están consagrados en la ley, Constitución, etcétera, y esa infracción de deber conllevó a que otras personas, pues, cumplieran con las demás exigencias típicas del delito, por ejemplo, de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, y ya está. Creo que podría solucionar un poco esa problemática en los delitos contra la administración pública. Opino lo mismo, doctor. Me pidió la mano, alzó la mano el doctor Luis Oviedo. No sé si quiere hacer alguna pregunta, ya le desbloqueé el micrófono por si quiere activarlo. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes, sí, doctor Luis, Sí. ¿cómo está? Perfecto. Bien, Carlos. Bien, doctor Carlos. Bueno, yo me pude hacer unos minutos, ya los últimos minutos en esta presentación. Precisamente estaba en barra académica con la defensora, acá en nuestra regional norte de Santander. No he leído sus obras, son dos, no las he leído. Sí he leído algo de autoría, pues más que todo, digamos, a nivel jurisprudencial, es el tema que he tenido la atención, pues, donde he derivado ese conocimiento teórico, poco a poco. Uno podría ver, según lo que usted expone, le alcancé a escuchar, pues, ese criterio errado. Yo me baso en la conceptualización de autor, coautor y cómplice y demás. La Corte la ha venido manejando de una manera equivocada. Pues es lo que trato de ver. Por ejemplo, la vez pasada hubo una sentencia bastante criticada por el tema del campanero, que la Corte lo equipara al tema de autor, por aquello también del dominio del hecho. Entonces, no sé cómo manejaría usted ese tema en sus libros, no los he leído, no he tenido la oportunidad, pues ya vendrá en su momento. Cómo se maneja ese tema o esta crítica, si se le hace alguna crítica a la doctrina que maneja la Corte frente a este punto. Además, por lo siguiente, porque en la práctica yo soy defensor público, incluso uno lo sufre. La vez pasada hubo una audiencia con 11 capturados de una supuesta banda de tráfico de estupefacientes acá en la regional, y la fiscalía le imputó en calidad de autor, no coautor. Entonces yo me opuse a esa imputación pidiendo, pues, con base en criterios de la Corte, donde dice, pues, que el juez no es un convidado de piedra, y cuando no existe esa claridad frente a esos hechos jurídicamente relevantes, incluso una calificación jurídica, por así decirlo, pues se pueden hacer esos llamados de atención, o de una advertencia de alguno u otro modo, por así llamarlo. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que se le va a imputar en calidad de autor a una banda? Entonces, cada quien actuó independientemente. No hubo un dominio del hecho de manera funcional o de manera conjunta para decir de que son unas bandas que aquí se han, pues, desmantelado bajo esa teoría. Entonces, no sé cómo manejaría usted ese tema en el libro en comparación a los conceptos que ha manejado la Corte. Gracias. Bueno, esto es más referencia a lo que traté en el libro anterior, que se llama La coautoría en el derecho penal, en donde hablo de no delitos de infracción de deber, sino de delitos de dominio. Y doctor Oviedo, pues yo que advierto, ahí sí se hace un barrido, digamos, interesante de las posturas que ha manejado la Corte Suprema de Justicia. Ellos usualmente dicen que manejan la teoría del dominio del hecho, un poco en la línea roxiniana, ¿cierto? Para determinar cuándo un aporte es esencial y se puede establecer que es un aporte del coautor. Pero cuando uno se va a mirar en concreto qué fue lo que hicieron en el análisis, pues a veces sí es esa teoría roxiniana, pero otras veces son teorías de naturaleza subjetiva, otras veces son corrientes objetivo-materiales. Es decir, no hay un consenso, pese a que se enuncia dentro del dominio del hecho, en realidad no se resuelve conforme al dominio del hecho. Yo tengo una propuesta, pero obviamente es una propuesta más restrictiva, es decir, considera coautores a menos, que es la del dominio objetivo y positivo del hecho. Pero compártanla o no, yo me puedo quedar en el plano de la jurisprudencia, y es lo siguiente, mire, haga de cuenta que la teoría del dominio del hecho en la línea de Roxin
para estimar cuándo el aporte de una persona es esencial, es decir, cuándo puede ser un aporte de coautoría, debe recurrir a algo que Roxin llama el dominio negativo del hecho, que eso básicamente es decir que usted tiene que hacer una supresión mental del aporte, y si usted suprime mentalmente el aporte y el plan criminal se le desbarata, eso significa que esa persona es coautora. Entonces, haga de cuenta, doctor Luis, yo no sé si tal vez la doctora Judith se ha jugado Jenga, ¿cierto? Usted se reúne con algunos amigos a tomar unas cervezas en la casa y juegan ese jueguito Jenga, que son unas fichas de madera, ¿cierto? Entonces, haga de cuenta que es como jugar al Jenga. Si usted está jugando al Jenga y saca una fichita de madera y se le viene abajo ese Jenga, eso significa que esa fichita de madera, que es un aporte, pues esa persona será coautor. Pero si usted saca la fichita y eso se tambalea, pero el edificio se mantiene ahí, pues ese aporte ya no será esencial y será pues constitutivo tal vez de una complicidad. Lo que sí no me parece, digamos, muy correcto es que se hagan generalizaciones a partir de la teoría del dominio del hecho. Por ejemplo, generalizaciones como las siguientes. Es que ya hemos dicho que el campanero es siempre coautor, ¿cierto? Porque una teoría del dominio del hecho significa que usted debe verificar caso a caso si esa persona tiene dominio del hecho o no. Y les pongo un ejemplo porque en virtud del cual usted no puede generalizar. Se van a meter varias personas a robar un banco que queda ubicado en la carrera 12 con calle séptima de la ciudad de Bogotá, es decir, en el pleno corazón, ahí al lado del Palacio de Justicia, del Congreso y etcétera. Entonces, ahí ponen una persona de campanero, ¿cierto? Eso no es lo mismo que poner a un campanero, la doctora Judith trabaja en el municipio de Lebrija, a unas personas que se van a meter a robar en una casa en Lebrija, en una zona rural en la que no hay ninguna otra casa a 12 kilómetros a la redonda y que durante el tiempo que duró la fechoría solo pasó un perro y una vaca. ¿Cierto? Entonces uno no puede generalizar diciendo en el dominio del hecho, es que ya hemos dicho que el campanero siempre es coautor. Eso no es posible, porque usted tiene que mirar en el caso a caso si la contribución de ese campanero, usted al retirarla en ese yenga mental, hace desbaratar el plan criminal. ¿Cierto? Entonces, yo lo que veo que la jurisprudencia hace muchas veces es este tipo de generalizaciones a partir del dominio del hecho que están mal, porque lo que hay que hacer a partir del dominio del hecho es mirar si en el caso a caso esa persona tiene el dominio concreto del hecho o no. Yo tengo una propuesta un poco más, digamos, restringida en materia de coautoría, es decir, saca a más personas del contexto de lo que es el coautor. Entonces, doctor Oviedo, ahí si quiere, cuando pueda revisar ese otro librito, pues se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Sí, de hecho eso era lo que iba a decir. Creo que ese tema se aborda más a fondo es en el libro de la coautoría en el derecho penal, también publicado por la editorial Ledger, también autoría del doctor Carlos Daniel. Ahí se habla bastante sobre el tema, se ponen algunos ejemplos y también se trata la jurisprudencia de la Corte Suprema, se hace un análisis de distintas providencias. Incluso se pone en evidencia algunas como contradicciones precisamente dentro de esa lógica de las decisiones y los fallos que allí se analizan. La doctora María Lucía tiene una pregunta, ya le desbloqueé el micrófono, doctora, tiene el uso de la palabra. Doctora María Lucía, ya el micrófono está activa, tiene que activarlo, digamos ya se lo desbloqueé, pero debe activarlo para poder, para que la escuchemos. Yo creo que si quieres, pues, mientras podemos escuchar a alguna otra de las personas que por ahí tienen la mano alzada. Está Edwin, está Jonathan. Listo, sí, porque en teoría debería dejarla porque ya aquí está desactivada y no puedo activar yo el micrófono, tiene que ser la persona que tiene el micrófono. Aunque si quiere, doctora, mientras se resuelve la otra pregunta, no sé si también me la quiera enviar por interno en un audio, yo lo puedo reproducir también. Mientras tanto, le podemos dar uso de la palabra a otro de los participantes, doctor Edwin Alexis. Le voy a activar
Le voy a desbloquear el micrófono, por favor, revisamos si lo puede activar. Tiene la palabra. Perfecto, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Bueno, varias cositas, pero de antemano, maestro, gracias por su obra. Yo la compré ahora en la Feria del Libro. Los delitos de infracción de deber. Muy interesante, pero voy en la página 86. Digamos que en la práctica uno observa que el manejo de los delitos contra la administración pública y todos estos aquellos que se enmarcan dentro de la corrupción, pues requieren o exigen a mi juicio unos conocimientos casi que muy especializados en la materia, dada la complejidad de los mismos. Y ello ha llevado a que eventualmente, de manera muy habilidosa, a veces la defensa, casi que confunda la judicatura frente a la aplicación de la teoría. Entonces, los argumentos que ellos desarrollan es que para que exista autoría o participación en estos delitos, siempre, además de la infracción del deber, existirá la necesidad de mostrar el dominio del hecho. Es decir, que aquel sujeto activo calificado desarrolle materialmente algún acto. Por ejemplo, en el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que el alcalde o el ordenador del gasto suscriba el contrato o suscriba algún documento de la etapa del trámite. Y no podemos desconocer que el sujeto activo de cualquier comportamiento criminal pues siempre buscará no dejar huella de su actuar. Y bien lo recuerda la doctora Patricia Salazar Cuellar, por ejemplo, en la 44609, cuando dice que los delitos contra la administración pública se dan casi siempre en aquellas actividades donde se busca amparar bajo la legalidad. Luego sería muy interesante, por intermedio de ustedes, que quizá la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla entonces instruyera un poco más frente a esta interesante posición que plantea usted en su libro, para que de pronto exista un discurso común frente a la aplicación de la teoría, que no necesariamente tenemos que demostrar el dominio del hecho, porque como usted bien lo expresa en su obra, no es necesario, simplemente habrá que demostrar la infracción de los especiales deberes que ha adquirido por las instituciones positivas. Eso es como una invitación. Y segundo, usted señala en la obra que para que exista coautoría, los dos autores, o los coautores, perdón, deberán incumplir el mismo deber. A su juicio, el incumplimiento de ese mismo deber será casi que una interpretación exegética frente a los deberes, casi que una aplicación exegética frente a los deberes, o de una u otra forma, la interpretación de ese deber común debe entenderse no así como puntualmente usted celebra como alcalde y usted como secretario también, o se puede interpretar de la misma función que de una u otra forma se entienda de la misma. No sé si me hice entender. Sí, doctor Luis, mire, sobre lo primero, pues sería maravilloso que la escuela llamara a discusión sobre temas dogmáticos. Y creo que sí tiene la razón, digamos, y vuelvo y resalto, es que creo que la dificultad en estos delitos, particularmente contra la administración pública, es que siempre los queremos atar a el dominio material de un hecho, cuando la realidad es que el fundamento del injusto acá es otro, que es la infracción de deberes. Claro, que es lo que yo propongo en el libro, hombre, la infracción de deberes es el fundamento del injusto, es decir, en la norma primaria, en la prospectiva, pero en la norma secundaria o retrospectiva, que es la que debe aplicar el juez, de todas maneras se debe cumplir todos los requisitos de la tipicidad del comportamiento que estamos investigando, bien sea que lo cumpla el obligado especial o otra persona cualquiera que no sea obligada especial. Lo segundo, realmente yo en la obra, no, como les digo, es que el doctor va en la página 80 y tantas, yo creo que por ahí es que estoy explicando que para el profesor Klaus Roxin puede haber coautoría en los delitos de infracción de deber cuando varias personas infringen, digamos, el mismo deber. Pónganse ustedes a pensar el caso de la ex senadora Aida Merlano, el caso del favorecimiento a la fuga. Entonces, supongamos, esto es inventado, simplemente voy a poner el caso de Aida porque me parece curioso que haya podido sobrevivir esa caída, pero parece ser que tenía un muy buen respaldo para sobrevivir, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese caso? El ejemplo es el siguiente, mire, los 5 guardianes del IMPEC se pusieron de acuerdo para permitir que la señora se fugara, ¿cierto?
Entonces, 2 de ellos la llevaron hasta el consultorio odontológico que estaba ubicado en el 3er piso. Uno se fue a comer pan con gaseosa y otros 2 se quedaron en el carro en la van del IMPEC, uno de ellos durmiendo y el otro chateando ahí con WhatsApp por la novia. Entonces, lo que va a decir Roxina, y mire, ahí efectivamente todos tenían el mismo deber funcional, digamos, deber extrapenal, habla Roxina, que ese era el de custodiar a la prisionera que tenían que llevar a una cita médica. Todos se dividieron el trabajo criminal concerniente a ese único deber, entonces pueden ser considerados coautores. Pero lo que yo realmente digo es, mire, si lo que están haciendo esas personas es de cualquier manera infringiendo los deberes derivados de la institución positiva de la que forman parte, que es ser guardián de prisiones, ¿cierto? Dragoneante, etcétera. Ese desconocimiento de deber por sí solo constituye una forma unitaria de autoría, es decir, la coautoría en ese tipo de eventos carecería de rendimientos. Cada uno sería autor de su propio delito de infracción de deber. Se trata de autorías accesorias o paralelas en materia, vuelvo y digo, de infracción de deber. Es decir, yo considero que en los delitos de infracción de deber, tanto la coautoría como la autoría mediata son formas de infringir deberes, y como son formas de infringir deberes, ya está, tenemos que acudir a la regla general, que es que son autores directos. Y punto. Por ahí tenemos, si tenemos más, tenemos. Bueno, tengo aquí ya la doctora María Lucía me transmitió a través de chat la pregunta. Es como una explicación de una postura que ha asumido la Corte. Leo entonces lo que nos dice la doctora María Lucía. La Corte sí ha tratado el tema en los delitos contra la administración pública, sobre todo en contratación, la infracción al deber que le corresponde, ha exigido el dolo en esa sustracción y el nexo causal. Pudiera pensarse que esa negativa a una obligación que le impone realizar un acto cuando no lo hace es una omisión, podría concursar con un prevaricato por omisión. Ahí lo resolvemos con un concurso parente, pero la exigencia es la misma e impone la necesidad de demostrar la obligación legal o constitucional, por supuesto, además del dolo, en la sustracción de esa omisión en el deber que tengo impuesto. Entonces Sí. es como... Sí, yo entiendo, digamos, la postura, y me parece que ese tipo de posturas jurisprudenciales están reclamando intuitivamente que en estos delitos lo que importa no es tanto el dominio fáctico de una situación, ¿cierto? Que si ustedes hacen un llamado de naturaleza normativa a que la persona tenga un dominio funcional, exista un nexo causal, etcétera, ¿cierto? O sea, de lo que se trata en últimas es de que la persona está infringiendo deberes. O sea, yo sí creo que la jurisprudencia intuitivamente digamos, ha tanteado, ha establecido que hay delitos como ese en el que definitivamente el dominio, vuelvo y digo, tener una cosa, una papa caliente en las manos, no es lo que interesa. Lo que interesa es el desconocimiento de deberes. Lo que yo propongo es, hombre, hay que fundamentar materialmente de dónde sale ese desconocimiento de deberes, por qué ciertas personas son obligadas especiales, cuáles son las instituciones positivas, digamos, de las que ello deriva, y en virtud del principio también de legalidad, pues que esos deberes deben estar previamente establecidos a la comisión del delito, bien sea en la Constitución, en la ley o reglamentos. Correcto, la doctora también nos dice que lo complejo también en estos casos es la prueba y demostrar precisamente esos aspectos del dolo. Claro, es durísimo, lo decía el doctor Luis Obvio, pues esos son delitos en los que no se trata es de no dejar rastro. Claro, los temas probatorios son una dificultad enorme, sin duda. Muchas gracias, doctor. Voy a dejar una última persona, pues para no usarte el tiempo que teníamos programado. Le habilito el micrófono al doctor Jonathan Osorio. Ya puede activar el micrófono. Muchas gracias. ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, perfecto. Sí, señor. Bueno, yo voy a hacer un poco, amigos, los que me conocen sabrán que yo soy muy sincero cuando hablo. No me voy a referir en general a los delitos de infracción porque pues, no tenemos tiempo, pero sí quiero hablar de un tema en particular que es pues, el interviniente especial. Digamos que como para ser, digamos, el abogado del diablo y defender en cierta medida la postura de la Corte. Yo creo que hay alguna conclusión, y esa conclusión la compartimos tanto el doctor como yo, y es que la Corte confunde cuando señala que el interviniente es un coautor, porque al no reunir las calidades, pues no puede ser coautor. Eso no está en discusión.
Entiendo yo y encuentro que el problema de la Corte se origina del concepto de dominio del hecho que asume, porque asume el concepto de dominio del hecho tomado de Rothstein. ¿Qué sucede con el concepto de dominio del hecho de Rothstein? Rothstein básicamente, y yo sí soy muy sincera en eso, considero que recurre a los cursos causales hipotéticos. Es decir, Rothstein lo que propone es, entremos a suponer que pasó algo que no suponió o que no pasó algo que debió suponerse, y entonces uno no entra a analizar la conducta, cómo se realizó realmente, cómo sucedió, qué fueron digamos que los diferentes aportes que permiten explicar cómo se realizó la conducta, sino que es entrar a suponer lo que pudo haber pasado, pero que nunca pasó. Y ese es el gran problema de la coautoría que actualmente tenemos, que la coautoría se desarrolla en sede de suponer algo que no pasó, cuando lo que deberíamos estar indagando es por qué fue lo que sucedió y cuáles aportes de los diferentes partícipes son los que permiten explicar el sí y el cómo se realizó la respectiva, digamos que materialización del delito. ¿Eso cómo se traduce en los, mira, y eso qué tiene que ver con los intervinientes? Pues muy sencillo. Si uno lee el artículo de los intervinientes y la conclusión que yo llego es que básicamente establece el código en el artículo 30 3 formas diferentes de participación. Pues el determinador, el cómplice y el interviniente. Y digamos que la doctrina llega a decir que el interviniente es el que no reúne las calidades especiales. Pero realmente la distinción viene en lo que viene, digamos que a continuación. Y es que mientras el cómplice dice quien contribuya, el interviniente se refiere pues a quien concurra. Y existe una diferencia conceptual entre contribuir y concurrir en la realización de la conducta punible. Yo como interpreto esta, digamos que diferenciación. La diferenciación radica en que pues el interviniente es una persona que, si bien no tiene las características, sí realiza una conducta que se puede calificar como suficiente para explicar el resultado, pues que se cataloga como delito. Mientras que el cómplice no realiza una conducta que pueda ser calificada como suficiente para la explicación del resultado delictivo. Pues como ustedes lo verán, yo me apego bastante a las posturas de Miguel García y Conlleva en ese sentido, y pues considero que ese es prácticamente el error. No sé, mi postura personal. Muchas gracias. Bien, Jonathan. No, sí, gracias. No, pues es una forma de apreciación. Lo que pasa es que yo sí definitivamente creo que eso hay que mirarlo desde el punto de vista del origen de la responsabilidad digamos, de la figura central en esto que he dicho, los delitos de infracción de deber, que es competencias por institución, digamos, un poco normativizar el derecho penal, y mientras que determinadores y cómplices solo realizan un comportamiento marginal derivado de competencias por organización. Claro, yo entiendo esa postura. Claro, la jurisprudencia ha entendido mal el referente al dominio del hecho, pues no sé si lo haya entendido mal, pues estas son construcciones, cada uno tal vez acoge la que mejor le parezca o le agrega y le quita cosas, no digamos que lo ha hecho mal, sino que digamos es la construcción a la que han llegado hasta el momento. Lo interesante de estas charlas, de estos libros, de estos textos, pues sería tratar de generar algún tipo de revulsivo para que se discutieran nuevamente estos temas que se entienden a veces como decantados, pero sobre los que hay todavía mucho por decir. Porque es que más allá, digamos, del fundamento de la responsabilidad, Jonathan, yo diría, ¿y qué pasa? Ya que usted está hablando de Miguel Díaz y García Conlledo, que es pues un autor español que a mí también me gusta mucho, pero, o sea, ¿qué pasa desde el contexto de la definición del hecho con la figura que ellos conocen como el cooperador necesario? Que es decir, es un cómplice que sin dejar de ser cómplice realiza un aporte de esencial importancia en la realización de un delito, que por cierto sería una figura que colmaría las expectativas político-criminales que se advierten a veces en las decisiones de nuestra Corte Suprema de Justicia, que uno dice, pero es que es tan grave lo que hizo que cómo lo vamos a castigar como cómplice, ¿cierto? Es decir, el que esperó al homicida en una moto a media cuadra, hombre, esa persona realmente, diría Miguel Díaz y García Conlledo, no puede ser considerado un coautor, será un cómplice. Eventualmente algunos autores españoles dirán que es un cooperador necesario, es decir, que podría definir, pueden dar ese ejemplo, en otros más dramáticos, el cooperador necesario puede definir incluso tener el control negativo del hecho. Entonces, lo que yo sí de verdad creo es que debemos ir más allá, es decir, en estos casos la figura del interviniente no puede obedecer, o realmente, pues,
puede que obedezca porque el cómplice puede tener dominio fáctico del hecho, pero lo realmente determinante para establecer cuándo hay una figura marginal en estos delitos de infracción de deber es el origen distinto de la responsabilidad. Pero bueno, la discusión está abierta, Jonathan, claro que sí. Bueno, doctor, usted me dirá si le doy el uso de la palabra a la última persona o si culminamos aquí y dejamos para otro espacio. Pues como quieran, si quieren ya irse a comer, pues dejemos ahí y nos vemos en una próxima oportunidad. Como quieran. Correcto, listo. No, sí, yo creo que también pienso igual. Bueno, entonces muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la tarde-noche de hoy. Muchísimas gracias, doctor Carlos Daniel, por ser tan gentil, por estar aquí en este espacio académico, por contribuir precisamente pues al conocimiento de todos nosotros, brindarnos nuevas herramientas y abrir sobre todo pues estos debates tan importantes y obviamente por sacar el tiempo de estar aquí. O sea, todos los que trabajamos en el ramo sabemos lo apretado que es un día laboral y digamos que valoramos mucho, yo por lo menos valoro mucho que usted se haya tomado este espacio para regalarnos un poco de conocimiento y también pues para aportarnos la presentación de su libro. Vuelvo y les recuerdo entonces que en el canal de YouTube queda subida la conferencia para quienes no pudieron asistir desde el inicio o para quienes definitivamente no supieron conectar. Igualmente en el chat les dejé el link del libro, de la presentación, lo que hace el Ledger, ahí también encontrarán el índice para que ustedes también puedan ampliar un poquito más la temática que maneja, e igualmente pues también en el canal de YouTube se les dará esa información. Muchísimas gracias, doctor, que tengan una feliz noche. Gracias, Judith. No, y quisiera despedirme también de todos. Creo que también se me había olvidado saludar a los jueces penales del circuito de Pasto que me habían dicho que les habían pasado el link a algunos de ellos. No sé si se conectarían. Si es así, pues un gustazo que hayan estado acá. También a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por su tiempo, por escucharme y espero poder compartir con ustedes en una nueva oportunidad. Judith, de nuevo, muchas gracias y nos estamos viendo por ahí.